7:20 de la mañana, luego de 16 minutos de cadena nacional de radio y televisión, nosotros retomamos entrevista con Jesús María Casal, profesor de Derecho Constitucional, a quien de nuevo agradecemos la paciencia de esperar estos minutos para continuar con entrevista. Antes de que entrara a esta cadena nacional de radio y televisión, profesor, le dejaba una inquietud. ¿Cuál es su opinión, su balance respecto de esta decisión tomada por la Asamblea Nacional Constituyente de adelantar las elecciones regionales para este próximo mes de octubre, aun cuando todavía no se conoce la fecha exacta de la realización del proceso electoral? Bueno, esas elecciones debían celebrarse el año pasado, bajo un cronograma electoral respetando unos plazos. Ahora esta decisión de la Asamblea Nacional Constituyente creo que tiene que ver con el interés de ese órgano de exhibir su carácter plenipotenciario, no es un poco todo lo que ha rodeado la instalación de ese cuerpo, en nuestra opinión espurio, porque no surgió de una consulta al pueblo sobre el ejercicio del poder constituyente, es, digamos, parte de esa intención de apropiarse de ciertos símbolos del triunfo y de, a través de esa exhibición de un supuesto carácter plenipotenciario, pues consolidar esa idea de que la oposición fue derrotada en un planteamiento que hizo respecto de la constituyente. Por otro lado, ahí lo que hay que considerar es que también el gobierno ahí se estaría aprovechando de un factor sorpresa, seguramente ya él conociendo cuál era el cronograma que realmente se iba a aplicar respecto de una oposición pues que no sabía cuál era la fecha exacta a la cual, digamos, ni siquiera en este momento sabemos la fecha exacta de las elecciones, pero una oposición que desconocía que ese adelanto iba a producirse. Además, una oposición también dividida respecto de ir o no a ese proceso electoral. Bueno, digamos, ciertamente se ha dado un debate al respecto, seguramente por todas las críticas que se han formulado sobre el abultamiento de datos de participación en la constituyente, la denuncia de Smartmatic, en fin, toda una serie de elementos que han creado niveles mayores de desconfianza a los que ya existían sobre el proceso electoral venezolano, sobre el sistema electoral. Pero tal vez aquí es importante acotar que hay distintos estudios de opinión que indican que la voluntad de participación electoral del venezolano es muy alta. Hay una cultura democrática, por lo menos a nivel de la democracia electoral. Y esa voluntad de participación no tiene que ver con la confianza en el árbitro. Una cosa no lleva necesariamente a la otra, es decir, niveles de participación altos como los que se vivieron en las elecciones parlamentarias en el 2015, eso no necesariamente obedece a una confianza mayoritaria del electorado en el Consejo Nacional Electoral, ni tampoco significa que la oposición haya participado porque confiaba a ciegas ni en una medida relevante en el Consejo Nacional Electoral, sino más bien hay que verlo como parte de una lucha democrática hacia un objetivo que es esa construcción de institucionalidad democrática en el país. Ahora, profesor, hace algunos segundos usted habló del supuesto carácter plenipotenciario o supraconstitucional de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué lo dice supuesto? No lo tiene. ¿Cree que la Asamblea Nacional Constituyente no es ni plenipotenciaria ni supraconstitucional? Bueno, lo digo sobre todo porque ya el pueblo de Venezuela, cuando aprobó en referendo, y ahí sí eso estuvo clarísimo, que el pueblo de Venezuela aprobó en referendo la Constitución de 1999, la Constitución vigente, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Allí el pueblo en el artículo 350 fijó unos límites a cualquier ejercicio de poder, incluyendo el poder constituyente y la Asamblea Nacional Constituyente. Por lo tanto, esa asamblea tiene que respetar los derechos humanos. Y dentro de los derechos humanos están las garantías judiciales, la presunción de inocencia, una serie de principios que se están violando a través, por ejemplo, de la ley sobre la Comisión de la Verdad. Hay una serie de disposiciones allí que ponen en entredicho, comprometen derechos humanos, también deben respetarse las garantías democráticas. ¿En qué sentido específicamente? Porque me gustaría profundizar sobre ese aspecto, porque ha habido denuncias de que aparentemente esta Comisión de la Verdad pues va a tener un carácter por encima de cualquier institución del Estado que pueda investigar, enjuiciar, incluso condenar y ordenar aprehensión de cualquier ciudadano venezolano. Esto lo puede hacer la Comisión de la Verdad. Según la ley de la Comisión de la Verdad se pueden ordenar conducciones coactivas. Esto de la condición coactiva ya nos coloca ante una problemática de derechos humanos porque está de por medio el derecho a la libertad personal, porque esa conducción coactiva va a implicar una privación de libertad que no está siendo ordenada por ningún juez. Por otro lado, puede establecer responsabilidades políticas. La Comisión de la Verdad se le están dando facultades para establecer responsabilidades políticas. Habría que preguntarse qué significa para la Asamblea Nacional Constituyente esas responsabilidades políticas. Se trataría que hasta ahora esto es una de las facultades que ha tenido el Parlamento venezolano,
declarar responsabilidades Sí, políticas. pero son, digamos, de acuerdo con la Constitución, las responsabilidades políticas pueden dar lugar a ciertas sanciones a través del poder ciudadano, pero se trata fundamentalmente de llamados de atención, no de medidas de inhabilitación u otras que, por lo menos algunos integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente han indicado que la Asamblea Nacional Constituyente podría adoptar medidas de inhabilitación por vía directa o indirecta, ¿no? Por vía indirecta es, por ejemplo, a través de la llamada Carta de Buena Conducta. Vía directa, pues a través de esas supuestas responsabilidades políticas. Pero también hay un problema desde el punto de vista de la imparcialidad, de las garantías de independencia e imparcialidad que debe tener cualquier órgano jurisdiccional, y por eso es que esas tareas están encomendadas al Poder Judicial, a los jueces, la de determinación de los derechos de las personas y de las responsabilidades. En este caso, en cambio, un órgano fundamentalmente político quiere asumir esas tareas, que sabemos que hoy en día el Poder Judicial tampoco reúne esas condiciones, pero que en todo caso, desde el punto de vista de los principios constitucionales, hay funciones de establecimiento de responsabilidades que corresponden a los jueces y que no pueden ser usurpadas esas atribuciones por un órgano político. Ahora, sobre esa carta de buena conducta, profesor, hasta este momento, y es bueno aclararlo además ante la opinión pública, se trata solo de una propuesta que hizo el constituyente Diosdado Cabello. No ha sido algo que haya sido hasta este momento al menos acogido por el cuerpo en general de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, esto de alguna forma u otra podría ser incluso podría ser considerado como un requisito para la postulación a un cargo de elección popular. No, o sea, realmente, ciertamente, tanto el tema de la Carta de Buena Conducta como la posibilidad de inhabilitaciones políticas por la Comisión de la Verdad se ha mantenido a nivel de propuesta. Ojalá se mantenga así, porque en ambos casos sería una violación gravísima de los derechos políticos. Las inhabilitaciones políticas solamente pueden acordarse con base en una sentencia firme de un juez penal, como una pena accesoria, una sanción accesoria. Lamentablemente, pues en la praxis judicial de la Sala Constitucional, ellos han creado la figura por la cual la propia Sala Constitucional puede imponer inhabilitaciones políticas y puede destituir alcaldes e inmediatamente ordenar su privación de libertad. Pero esto, digamos, es algo que va en contra de todos los principios jurídicos en materia de derecho penal, de garantías penales, del debido proceso. Y por otro lado, también se mantienen las inhabilitaciones políticas que acuerda la Contraloría General de la República, que ha habido denuncias fundadas sobre un uso con fines de exclusión de adversarios políticos de estas inhabilitaciones y de selección, digamos, en definitiva, de quienes van a poder competir en una contienda electoral. Ahora, a propósito de este tema, profesor Casal, ¿cómo se explica, jurídicamente hablando, esta situación que ha denunciado el Foro Penal venezolano? Más de 20 alcaldes desde el año 2013 hasta esta fecha tienen procesos judiciales abiertos por el Tribunal Supremo de Justicia. Muchos de ellos han sido ya destituidos de su cargo y además cuentan con órdenes de aprehensión y además prisión de 15 meses, según ha decretado la Sala Constitucional. Es una grave violación de los derechos humanos porque el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo, que se refiere al desacato de las decisiones de amparo, establece claramente un delito y establece penas de prisión, hasta de 15 meses de prisión, lo cual pudiera llevar aparejada inhabilitación política, pero siempre la jurisprudencia había interpretado hasta el año 2014 que en caso de indicios de comisión de este delito de desacato, las actuaciones tenían que remitirse al Ministerio Público, para que el Ministerio Público examinara los hechos y decidiera si procedía una acusación y un enjuiciamiento, con todas las garantías de un proceso penal. Y solamente después de una sentencia firme de juez penal es que se establecía de manera definitiva esa responsabilidad. Mientras que la Sala Constitucional en el año 2014 cambió completamente estos criterios consolidados y violando principios terminantes de la Constitución referidos a la presunción de inocencia, al principio penal de carácter acusatorio que rige el proceso penal, la Sala Constitucional procedió a erigirse en órgano competente para enjuiciar a los alcaldes y después de una audiencia, compareciendo ellos o no, proceder la propia sala a destituirlos, afectando también la soberanía popular, los derechos de los electores, porque sabemos que al ser un funcionario de elección popular, para el cese de su mandato se exige un referendo revocatorio, una consulta al pueblo para que sea el pueblo mismo el que se pronuncie al respecto, salvo, como decía, una sentencia firme de juez penal que en este supuesto no existe. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, profesor, pero para el regreso me gustaría que usted por favor nos ayude a entender si hay alguna explicación, en caso de que la hubiere,
para entender la rapidez de algunas decisiones judiciales y el retardo de otras. Por ejemplo, la causa de los diputados electos en el estado Amazonas y en la circunscripción indígena Amazonas Apure, que todavía no se ha decidido el fondo de esa situación allí, está a la espera y ya vamos a otro proceso electoral y todavía en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia no ha habido decisión respecto de este tema. Vamos a analizar también sobre lo de las elecciones regionales, cuál considera usted debería ser la posición del pueblo venezolano, del electorado y sobre todo de algunos sectores de oposición. Si comparte con nosotros, por favor, esas opiniones. 7:31 minutos de la mañana, ya venimos con mucho más de Primera Página. 7:35 minutos de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Aprovecho además para ofrecer disculpas por la disfonía en la voz, bueno, el tema del proceso gripal que está avanzando, pero continuamos nosotros aquí trabajando. Jesús María Casal, profesor en Derecho Constitucional, sigue con nosotros. Sus cuentas en redes sociales, si las maneja, profesor, no tengo, por favor. No tengo Twitter, ¿no? O sea, si hay alguien en Twitter con una cuenta que dice que es el profesor Casal, no lo siga, no es usted. Yo sí tengo a su completa disposición @GaboVZLA, abreviación de Venezuela, en Twitter e Instagram, GaboVZLA, a su completa disposición. Dejamos pendiente el segmento anterior, profesor. ¿Hay alguna explicación jurídica para entender por qué algunas decisiones se toman con muchísima rapidez en el máximo tribunal de la República y otras que parecieran tener un lapso mucho más lento? Por ejemplo, lo ocurrido con los casos que dependen de la sala electoral para dirimir la situación que se presentó en el estado Amazonas y en el estado Apure con la circunscripción de algunos diputados que fueron electos. Bueno, por razones políticas. O sea, el caso, por ejemplo, que tú comentas, desde el 1 de diciembre del año pasado, en ese expediente se dictó un auto donde se indicaba que se fijaría la oportunidad de la audiencia, que es ya la actuación que falta por celebrar. El acto procesal que está pendiente es la audiencia. Pues bien, han pasado, digamos, 6 meses y no ha habido una sola actuación. Ese expediente está ahí paralizado, algo inexplicable, cuando, sobre todo aquí lo más grave es que están afectados los derechos políticos de esos ciudadanos, los derechos políticos de los pueblos indígenas, de la región surindígena. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado al respecto, manifestando su preocupación porque carecen de una representación propia en esa región sur los pueblos indígenas. Con todas las consecuencias. Es discriminatorio esa situación. Esa demora, sobre todo porque esa falta de representación obedece a una medida cautelar indebidamente dictada por la sala electoral en ese proceso. Ahora, es discriminatorio con esos habitantes que son también venezolanos. Claro, es una discriminación porque ellos debían gozar en todo momento de la plenitud de sus derechos políticos con sus representantes electos incorporados a la Cámara. Otra cosa es que un juicio contencioso electoral pudiera seguir su curso, por supuesto, con todas las garantías y al final se adopta una decisión sobre la validez o no de la elección, pero entre tanto ellos debían estar incorporados a la Cámara, como ha ocurrido con los demás casos de recursos que se presentaron en relación con los resultados en algunos circuitos en las elecciones parlamentarias. Pues esos recursos se han seguido tramitando y los diputados correspondientes están incorporados a la Cámara como debe ser. Ahora, profesor, una opinión de usted como abogado y además experto que ha tratado la materia constitucional. Este grupo de venezolanos que se postularon hace menos de un mes, o salieron electos hace menos de un mes a la Asamblea Nacional Constituyente y ya están siendo postulados también a cargos de gobernación. ¿Eso representa algún tipo de afectación a la voluntad de esos electores que los eligieron para algunos cargos? Bueno, resulta así, digamos, llamativo, ¿no? Que siendo tan reciente ese proceso, pues en este momento ya se estén postulando para las gobernaciones. Es algo que los electores tendrán que valorar cuando analicen las candidaturas. En el caso, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en la oposición, profesor, me gustaría su opinión, porque recientemente ha sido público, además, la posición de la dirigente María Corina Machado, reacia, contraria a la decisión que tomó la Mesa de la Unidad de inscribir candidaturas para el proceso de elecciones regionales y que, por cierto, sería justo también decirlo, cuenta con ciertos niveles de apoyo que se expresan en redes sociales, al menos, la dirigente María Corina Machado. Hay un grupo de venezolanos que apoyan esa idea de la dirigente María Corina Machado, que asegura que no se puede decir que se está en una dictadura, que no se confía en el CNE, que no se están subordinando a la Asamblea Nacional Constituyente y así ir a inscribir
candidatos para este proceso electoral? Bueno, mi visión como ciudadano es que es muy importante participar, es necesario participar en los procesos electorales. No porque uno tenga confianza en el Consejo Nacional Electoral, porque yo diría que eso vale también para las elecciones parlamentarias. Cuando participamos en las elecciones parlamentarias y se invitaba a la ciudadanía a participar en estas elecciones, no era necesariamente porque se tuviera confianza en el Consejo Nacional Electoral, sino porque hay una definición política de una ruta que implica ganar espacios democráticos a través de las elecciones y hay que construir las condiciones de garantías electorales. Hay que también a través de la movilización pacífica de la ciudadanía favorecer esas rutas, es decir, son varios caminos que se alimentan mutuamente entre sí y una ruta central es sin duda la ruta electoral, por eso me parece que es muy importante el ejercicio del voto. Pero no hay una contradicción en hacer denuncias de fraude, denuncias de que se acabó la democracia en Venezuela, que no se está en un Estado de Derecho, y así pedirle al electorado venezolano que acuda y que se motive además a participar en un proceso electoral. Pero es que fíjate, sobre todo insistiría en eso, que la razón de que se llame a la participación no es que pensemos que hay una democracia saludable, no es que pensemos que el Consejo Nacional Electoral cumple bien sus funciones, no, sino más bien hay que verlo desde el punto de vista de la lucha de la propia oposición, de organizar sus testigos, de exigir garantías suficientes de verificación, de actuar, de también mantener esa iniciativa en el escenario electoral. Y también por otro lado hay que considerar que uno de los objetivos de la constituyente, como lo comentamos en su oportunidad, es un objetivo de desmoralización. Ese era uno de los objetivos centrales de la constituyente. Una constituyente que se convoca por el presidente de la República sin que el pueblo haya podido pronunciarse sobre el ejercicio de su poder constituyente, sin que el pueblo haya aprobado esas bases. Una constituyente que en parte pues lo que pretende es apropiarse de una simbología de poder y de la victoria, pero que con todo eso tiene un objetivo sobre todo psicológico de desmoralización, de generar desesperanza y que puede llegar a tener eso luego consecuencias en el plano electoral, si muchos electores se abstienen de participar. Yo creo que más bien hay que ver esto como una continuación de una lucha democrática de a través de medios pacíficos, de caminos constitucionales, de caminos democráticos, ir ganando cada vez más espacios para la construcción de una verdadera institucionalidad democrática. Y haciendo un ejercicio hipotético, profesor Casal, ¿cómo sería la cohabitación entre unos gobernadores electos, que serán electos a partir del mes de octubre, y una Asamblea Nacional Constituyente que dijeron va a trabajar 2 años, o si consideran que debería ser más, pues muchos más años de trabajo para la Asamblea Nacional Constituyente? Ese es uno de los excesos de la Asamblea Nacional Constituyente, que no se haya definido un plazo para su funcionamiento desde su misma convocatoria. Y esto parte del error de origen al cual antes nos referíamos, porque tal como ocurrió en el año 99, ha debido ser el pueblo el que aprobara las bases, y en esas bases ha debido señalarse un periodo de funcionamiento. Ahora no ocurrió así, entonces hay un periodo demasiado largo, y ya la Asamblea Constituyente pues prácticamente ha dicho de manera expresa que su tarea principal no es la de hacer una nueva constitución, se trata de algunas posibles modificaciones. Las tareas principales tienen que ver más con decisiones como estas que se toman a través de lo que ella misma califica como leyes constitucionales, que en realidad es una categoría que se usa indebidamente, porque cualquier decisión de carácter constitucional que tome la constituyente tendría que someterse al referendo posterior, y pareciera que con esto lo que se pretende es aprobar leyes que no se van a someter al referendo posterior, sino que solamente comprendería el referendo unas modificaciones al texto constitucional. En medio de todo ese contexto es que se producen estas decisiones. Ahora, profesor, y en este contexto de estas decisiones que está tomando la Asamblea Nacional Constituyente, el escenario internacional, como el papel que está jugando, muchos países ya han dicho que no reconocen ninguna decisión que emane de la Asamblea Nacional Constituyente porque la consideran ilegítima y espuria, además. Pero eso realmente puede afectar en algo el normal desarrollo a lo interno del poder constituyente. Yo pienso que el apoyo de la comunidad internacional a través de organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos, los pronunciamientos de países latinoamericanos que están haciendo seguimiento a la situación de Venezuela, los pronunciamientos también del Alto Comisionado para las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Todas estas decisiones son fundamentales porque recogen un expediente sobre el conjunto de violaciones a derechos humanos en relación con la libertad personal, también la práctica de tortura, en la represión contra manifestantes. Todo esto es esencial en una ruta democrática. Y también el hecho de que se haya reconocido
esas violaciones graves a la democracia en el contexto de la convocatoria a la constituyente, creo que es también un aspecto muy positivo. ¿Qué ocurrirá en el país, y ya para despedirnos, profesor, si alguno de estos gobernadores o autoridades electas decide no subordinarse al poder de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Puede ser destituido de su cargo aún siendo recientemente electo? Bueno, yo diría que la ruta fundamental es no plantearse tanto ese dilema, sino que cada cual, de acuerdo con el compromiso que asumió con el electorado, cada órgano representativo, eso vale también para la Asamblea Nacional, los gobernadores que sean electos, sigan la ruta que se han trazado de acuerdo con el compromiso adquirido con los electores. Eso me parece que es el camino fundamental a seguir. Yo me voy a robar solamente 10 segundos. Usted sigue como asesor jurídico del Parlamento correcto. Nacional. Sí. Se corrió el rumor de que aparentemente se van a tomar decisiones importantes hoy durante la sesión del Parlamento venezolano. ¿Tiene usted alguna información sobre este tema? No tengo el conocimiento de la sesión convocada, pero no tengo mayor conocimiento ya sobre aspectos específicos. ¿Cómo va a ser el ingreso al Palacio Legislativo, siendo que allí está trabajando también la constituyente? ¿Maneja información? No tengo más información al respecto. Muchísimas gracias, profesor, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Jesús María Casal, profesor en Derecho Constitucional, a quien agradecemos, por supuesto, la visita esta mañana a Globovisión y a Primera Página. 7:45 minutos. Nosotros vamos a ir a la pausa comercial, pero atentos porque más adelante estaremos conversando con Osvaldo Vera. Él es constituyente, fue electo por el sector trabajadores en el subsector social. Esto va a ser al regreso en Primera Página. Ya venimos. Gracias. Bueno.